¿Alguna vez has sentido que alguien está jugando contigo, manipulando la situación a tus espaldas para dejarte en desventaja? La mayoría de las personas se quedan paralizadas cuando alguien juega sucio, pero hoy eso se termina para ti. En este video, vamos a revelar 10 trucos de psicología oscura que te permitirán detectar la manipulación al instante y girar el tablero a tu favor. Si no aprendes estas reglas ahora, seguirás siendo la ficha en el juego de alguien más. Quédate hasta el final, porque el último truco es tan letal que te dará el control absoluto de cualquier discusión. A veces no pierdes porque seas débil. Pierdes porque sigues jugando limpio en un mundo donde otros ya decidieron ensuciar las reglas. Y ese es el error más peligroso que puedes cometer. Porque mientras tú intentas ser justo, mientras intentas seguir los valores que te enseñaron en casa, alguien más ya está calculando cómo adelantarse, cómo manipular tus emociones y cómo provocar una reacción en ti que te deje en evidencia. Y cuando eso ocurre, no basta con ser buena persona. La bondad sin estrategia es simplemente ingenuidad. Necesitas ser imperturbable. Necesitas entender algo que la mayoría evita aceptar por miedo a sonar cínico. El mundo no siempre recompensa la bondad, pero sí respeta profundamente la claridad mental, la firmeza y la capacidad estratégica. Hoy no vamos a hablar de venganza infantil ni de manipulación barata que se detecta a leguas. Vamos a hablar de poder real, de cómo volverte a alguien a quien no pueden desestabilizar, a quien no pueden manipular y a quien no pueden derrotar, ni siquiera cuando deciden jugar sucio contigo. Si estás listo para dejar de ser la víctima de los juegos mentales de otros, presta mucha atención a lo que viene a continuación. La anatomía del juego sucio. Vivimos en una sociedad que nos vende una versión edulcorada de la realidad. Nos dicen que si trabajas duro y eres honesto, el éxito llegará por añadidura. Pero cualquiera que haya pasado suficiente tiempo en el mundo real, ya sea en una oficina corporativa, en un negocio propio o incluso en dinámicas familiares complejas, sabe que existe una zona gris muy oscura. Hay personas que ven la honestidad como una debilidad que pueden explotar. Estos individuos no juegan para que todos ganen, juegan para que tú pierdas y ellos se queden con el botín. Utilizan tácticas como el gaslighting, donde te hacen dudar de tu propia cordura, la triangulación, donde ponen a otros en tu contra, o la intimidación sutil, esa que no deja huellas pero que te drena la energía día tras día. Quedarse de brazos cruzados esperando que el universo haga justicia es una estrategia pasiva que suele terminar en resentimiento. En este video vamos a profundizar en la psicología de la defensa estratégica. No se trata de convertirte en el villano de la historia, sino de desarrollar los colmillos necesarios para que los lobos entiendan que morderte les saldrá demasiado caro. Entender estos trucos psicológicos te dará una ventaja injusta, porque la mayoría de la gente opera en piloto automático, reaccionando visceralmente a los ataques. Tú, en cambio, aprenderás a observar el tablero desde una posición de desapego, manteniendo la frialdad mientras los demás pierden los papeles. Vamos a desglosar paso a paso cómo neutralizar ataques, cómo detectar mentiras antes de que te dañen y cómo posicionarte como una figura de autoridad que nadie, absolutamente nadie, querrá tener como enemiga. Prepárate, porque después de hoy, tu forma de interactuar con el mundo cambiará radicalmente. El silencio incómodo como extractor de verdad. El primer truco es quizás el más elegante y el que menos esfuerzo físico requiere, pero psicológicamente es devastador. Cuando alguien juega sucio, suele apoyarse en la mentira o en la distorsión de los hechos. La mayoría de las personas, al detectar una mentira, cometen el error de saltar de inmediato a corregir al otro, lo que le da al mentiroso la oportunidad de ajustar su historia sobre la marcha. En lugar de eso, utiliza el silencio estratégico. Si sospechas que alguien te está ocultando algo o te ha dado una excusa que no se sostiene, no digas nada. Simplemente quédate mirándolo fijamente a los ojos, manteniendo una expresión de curiosidad tranquila, como si estuvieras esperando que termine una frase que obviamente no ha terminado. Mantén este silencio por 5, 6 o incluso 7 segundos. Para el cerebro humano, el silencio en una interacción social es interpretado como una señal de peligro o de desaprobación.
Existe un impulso biológico por llenar ese vacío. El manipulador, al verse reflejado en tu mirada silenciosa, empezará a sentir una presión interna insoportable. Pensará, ¿sabe algo que yo no sé? ¿Se dio cuenta de mi mentira? En su desesperación por aliviar esa tensión, empezará a hablar de más, dará detalles innecesarios, intentará justificar su postura con más ahínco o, lo más común, terminará contradiciéndose. Es en ese flujo de palabras nerviosas donde la verdad se asoma. Recuerda siempre esta máxima: quien tiene el control de la conversación no es quien más palabras emite, sino quien decide cuándo se detiene el flujo. Al dominar el silencio, obligas al otro a desnudarse psicológicamente frente a ti sin que tú hayas arriesgado una sola carta de tu mano. La técnica del espejo y el desmontaje de la agresión. El juego sucio a menudo se manifiesta como agresión verbal directa o ese sarcasmo pasivo-agresivo que busca humillarte frente a otros. El objetivo del agresor es sacarte de tu centro, que te pongas a la defensiva o que respondas con la misma moneda para luego tacharte de agresivo a ti. Aquí es donde entra la técnica del espejo, popularizada por negociadores de rehenes del FBI. Consiste en repetir las últimas 2 o 3 palabras clave de lo que la persona acaba de decir, pero con un tono de pregunta calmado y genuino. Imagina que un colega te dice de forma despectiva: este informe es un desastre total, parece que no tienes ni idea de lo que haces. En lugar de defenderte diciendo que trabajaste duro, simplemente respondes: ¿que no tengo ni idea de lo que hago? Al hacer esto, no estás aceptando el insulto, pero tampoco estás peleando. Estás obligando al agresor a escuchar sus propias palabras fuera de su cabeza. La mayoría de los ataques verbales son impulsivos y carecen de lógica sólida. Al devolverle sus palabras, les pones un espejo frente a su propia irracionalidad. Generalmente, esto causa un cortocircuito en su narrativa. La persona suele retractarse o intentar suavizar el golpe diciendo algo como: bueno, no es que no sepas nada, es que esta parte específica me preocupa. Has transformado un ataque personal en una discusión sobre un punto específico. Has ganado porque no te dejaste arrastrar al barro y mantuviste tu marco de poder intacto. Cuanto más calmado y curioso suenes al aplicar el espejo, más pequeño y fuera de lugar se sentirá el atacante. La falsa concesión y el caballo de Troya. A veces, para ganar la guerra, hay que dejar que el otro crea que ha ganado una pequeña batalla. Los manipuladores crónicos suelen tener un ego frágil que necesita validación constante. Si intentas aplastar su ego directamente, se volverán más peligrosos, más obsesivos y buscarán venganza a largo plazo. El truco aquí es la falsa concesión. Consiste en darles la razón en algo trivial, algo que no afecte el resultado final que tú buscas, para que bajen la guardia. Puedes decir algo como: tienes un punto muy válido sobre la puntualidad en las entregas, reconozco que ese detalle se pudo manejar mejor. Al validar una pequeña parte de su argumento, su cerebro recibe una dosis de dopamina, sienten que han ganado y su resistencia defensiva cae drásticamente. Una vez que su guardia está baja y se sienten seguros, es cuando introduces tu verdadera agenda. Es como el judo psicológico: utilizas la inercia de su propio ataque para desviarlos hacia donde tú quieres que vayan. Además, esta técnica tiene un beneficio secundario enorme si hay testigos. Te posiciona como la persona madura, razonable y objetiva de la sala. Si tú te muestras dispuesto a reconocer un error menor y la otra persona sigue atacando con saña, los demás verán claramente quién es el agresor inestable socialmente. Estás construyendo un muro de autoridad moral mientras el otro cava su propia tumba social. La clave es nunca ceder en lo que es vital para tus objetivos, pero ser extremadamente flexible en la superficie decorativa de la discusión. El control del espacio mediante la mirada triangular. La comunicación no verbal es el lenguaje del estatus. Si alguien está intentando intimidarte, ya sea invadiendo tu espacio personal o usando un tono de voz condescendiente, existe un truco visual que puede desestabilizarlos por completo sin que tengan una razón clara para quejarse. Se llama la mirada triangular de dominación. Normalmente, en una charla amistosa, nuestros ojos se mueven de un ojo al otro y ocasionalmente a la boca. Para desarmar a un manipulador,
Cambia el patrón. Mira su ojo derecho, luego sube la mirada al centro de su frente, justo arriba del entrecejo, mantén la vista ahí un segundo y luego baja al ojo izquierdo. Repite este ciclo lentamente mientras la persona habla. Al mirar la frente de alguien de manera persistente, activas una respuesta de inseguridad profunda en su sistema límbico. Inconscientemente, la persona siente que estás viendo algo que ellos no pueden ver o que los estás analizando como si fueran un objeto de estudio inferior. Esto rompe su flujo de pensamiento. Verás cómo empiezan a partamudear, a tocarse la cara, a acomodarse la ropa o a buscar una salida rápida a la conversación. Es una herramienta excelente para usar cuando alguien está intentando darte un discurso manipulador o está intentando ser condescendiente. Mientras ellos se esfuerzan por sonar importantes, tú simplemente mantienes esa mirada fría, analítica y triangular. Has tomado el control del espacio visual y en la jerarquía social, quien mantiene el contacto visual más dominante y menos reactivo es quien establece las reglas del juego. La petición de especificidad o el filtro de hechos. Los manipuladores profesionales son maestros de las generalizaciones y de las etiquetas. Te dirán cosas como, todo el mundo se queja de tu actitud, o siempre haces las cosas a medias. Estas frases están diseñadas para generar una sensación de culpa generalizada y aislamiento, haciéndote sentir que estás solo contra el mundo. Para ganar siempre en estas situaciones, debes desmantelar la generalización obligándolos a aterrizar en la realidad de los hechos. El truco es la petición de especificidad. Cuando te lancen una de estas bombas, responde con una calma absoluta. Entiendo que tengas esa percepción. Para poder mejorar, ¿podrías darme 3 ejemplos concretos de situaciones que ocurrieron en los últimos 10 días donde mi actitud haya sido un problema? La mayoría de las veces, el manipulador se quedará en blanco. Su ataque no se basa en datos, sino en una intención de herirte. Al pedir especificidad, los pones en una encrucijada. O admiten que no tienen pruebas, o inventan algo que será fácil de refutar. Si intentan evadir la pregunta diciendo, «Sabes perfectamente de lo que hablo, no te hagas el tonto», tú mantente firme en tu marco. Si no puedes darme ejemplos concretos, entonces tendré que tratar esto como una opinión personal tuya basada en un malentendido, y no como un hecho profesional. Esto es letal. Estás invalidando su ataque usando la lógica pura como escudo. No te defiendes de la acusación, sino que cuestionas la competencia de quien acusa. Al hacer esto, el manipulador aprende que jugar sucio contigo requiere un nivel de preparación que no poseen y buscarán una víctima más fácil que se deje llevar por la emoción del momento. La técnica de la niebla, fogging, contra el insulto. Esta es una de las defensas más sofisticadas contra las críticas injustas o los insultos disfrazados de bromas pesadas. La técnica de la niebla consiste en aceptar la posibilidad de que lo que el otro dice sea cierto, pero sin aceptar el juicio de valor ni la carga emocional que conlleva. Imagina que alguien intenta humillarte diciendo, «Vaya, parece que te gusta mucho ser el centro de atención, ¿verdad?». En lugar de negarlo o molestarte, respondes con total indiferencia. Es posible que a veces me guste llamar la atención. Si te dicen, eres demasiado ambicioso para tu propio bien, respondes, puede que tengas razón, la ambición es parte de mi carácter. Al hacer esto, te conviertes en una niebla espesa. El atacante lanza una piedra, su insulto, esperando el sonido de un impacto, pero la piedra simplemente atraviesa la niebla y cae al suelo sin hacer ruido. No hay resistencia, por lo tanto, no hay conflicto. El manipulador necesita tu resistencia para alimentarse. Quiere que te enojes para poder decir que eres una persona difícil. Al usar el fogging, le quitas todo el combustible a su fuego. Estás aceptando su derecho a tener una opinión sin que esa opinión tenga el más mínimo poder sobre tu identidad. Es la máxima muestra de una autoestima inquebrantable. Cuando alguien juega sucio, esperando herirte, y se encuentra con una respuesta de «es posible», se siente impotente. Has ganado la interacción porque has decidido, unilateralmente, que su opinión no es lo suficientemente importante como para merecer una defensa.
El anclaje de la calma extrema y el contraste. Este es el truco definitivo para situaciones de alta tensión. En cualquier discusión donde la otra persona esté perdiendo los papeles, gritando o usando sarcasmo hiriente, tu mayor poder no es gritar más fuerte, sino bajar el volumen y la velocidad de tu voz de manera drástica. Existe un fenómeno psicológico llamado contagio emocional. El manipulador intenta contagiarte su ira para que pierdas el control. Si tú respondes hablando más despacio, con pausas deliberadas y un tono de voz bajo pero firme, generas un cortocircuito en su sistema nervioso. Los obligas a ellos a esforzarse por escucharte, lo que automáticamente reduce su capacidad de seguir gritando. Pero el secreto real está en el contraste. Mientras hablas con esa calma casi gélida, mantén una postura corporal relajada, quizás incluso recostándote un poco en tu silla o cruzando las piernas de forma casual. Esto envía una señal social devastadora. Tú tienes el control absoluto de la situación y la otra persona está teniendo un colapso emocional patético. En la percepción de cualquier observador y eventualmente en la mente del propio agresor, quien mantiene la calma es quien tiene la razón y el poder. Al jugar con este contraste de energías, haces que el comportamiento sucio del otro resalte como algo infantil y poco profesional. Una vez que logras que se sientan ridículos por su propia intensidad, habrás ganado no solo la discusión, sino el respeto de todo tu entorno. El control emocional es y siempre será la máxima forma de poder en un mundo lleno de personas impulsivas. La técnica de la pregunta de proyección. Cuando alguien está jugando sucio, a menudo proyecta sus propias inseguridades o malas intenciones en ti. Una forma magistral de girar el tablero es devolver esa proyección en forma de una preocupación fingida. Si alguien te está presionando de manera injusta o está intentando manipularte para que hagas algo que no te corresponde, detente, míralo con una expresión de ligera preocupación y pregunta, ¿estás bien? Te noto especialmente ansioso o presionado hoy. ¿Hay algo que te esté preocupando que quieras compartir? Este movimiento es brillante porque cambia el foco de la conversación de tu supuesta falla a la estabilidad mental del manipulador. Al preguntar si están bien, estás asumiendo una posición de superioridad empática. Los pones en una posición donde tienen que defender su estado emocional en lugar de seguir atacándote. Si intentan retomar el ataque, puedes insistir suavemente, es que no es propio de ti ser tan agresivo, por eso me preocupa que estés pasando por un mal momento. Esto desarma completamente la dinámica de poder. Has pasado de ser el objetivo de su ataque a ser el observador de su inestabilidad. Es casi imposible seguir jugando sucio con alguien que te está tratando como si estuvieras teniendo un episodio de estrés. Es el jaque mate a la agresividad pasiva. El cierre por agotamiento de opciones. Muchos manipuladores juegan sucio dilatando las decisiones o creando confusión para que al final aceptes lo que ellos quieran por puro cansancio. Para ganar aquí, debes usar el cierre por agotamiento. Consiste en resumir la situación de tal manera binaria que no les des espacio para la ambigüedad. Después de una larga sesión de juegos mentales, diles, entonces, para que quede claro y no perdamos más tiempo, o aceptamos estos términos ahora o cerramos el proyecto aquí mismo. ¿Cuál de las dos opciones prefieres? Al reducir todo el ruido a una elección simple y con consecuencias claras, eliminas su capacidad de manipular los detalles. Los manipuladores odiaban los límites claros porque su poder reside en la confusión. Cuando les presentas un ultimátum razonable pero firme, su estructura de juego se desmorona. No les des una tercera opción. Mantén el silencio después de lanzar la pregunta. Aquí es donde el truco número 1, el silencio, se combina con este para forzar una decisión. Quien tiene la capacidad de retirarse de la mesa es quien realmente tiene el poder en cualquier negociación o conflicto. Al mostrar que estás dispuesto a caminar hacia la exsalida si no se juega limpio, te vuelves invulnerable a sus tácticas de desgaste. Dominar estos trucos no te convierte en una persona cínica ni en un manipulador.
te convierte en alguien que entiende las reglas profundas de la interacción humana. El mundo está lleno de personas que por inseguridad o ambición desmedida intentarán pasar por encima de tus límites si no sabes cómo defenderlos. Al aplicar estas técnicas, no solo proteges a ti mismo, sino que también elevas el estándar de las personas que te rodean. Aprenderán que contigo el juego sucio no funciona y que la única forma de interactuar es a través del respeto y la honestidad. Recuerda que la verdadera maestría reside en tener estas herramientas listas para que nunca tengan que ser usadas. La paz mental es el premio final de quien sabe defender su territorio. Si este video te ha abierto los ojos y quieres profundizar más en los secretos de la psicología oscura, el lenguaje corporal y las estrategias de alto nivel, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Estamos creando una comunidad de personas que eligen ser fuertes en lugar de víctimas. Déjanos un comentario con la palabra estratega para saber que llegaste hasta aquí y cuéntanos, ¿cuál de estos trucos vas a poner en práctica mañana mismo? Estaremos leyendo y respondiendo sus historias. No olvides darle like si valoras este tipo de contenido profundo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos dándote las llaves para dominar tu mente y tu entorno.